tardes, jóvenes. Buenas tardes, nuevamente conectado con ustedes para la clase correspondiente del día de hoy, donde estaremos viendo el tema de la perspectiva, tema 3, la perspectiva, que va ligado también a los tipos de paisaje y también se utiliza para otras actividades, ¿verdad? Y el uso de la perspectiva. ¿Qué es perspectiva? Perspectiva es el arte de dibujar para recrear profundidad y posición relativa de los objetos comunes en un dibujo. La perspectiva simula una profundidad y efectos de reducción por efecto que se produce en la distancia, ¿verdad? Donde se proyecta, donde se expone, donde se observa, y también tiene que ver con otros elementos, como es el punto de vista, la línea de horizonte, el plano perspectivo, el plano geométrico y el espacio bidimensional. Bien. Perspectiva es también la ilusión visual que percibe el observador, que le ayuda a determinar la profundidad y situación de los objetos a distinta distancia, ¿eh? Dependiendo de la distancia, hacia dónde va la vista del observador, qué está observando, a qué distancia lo está observando. Se produce allí estos efectos de reducción de tamaño, efectos de profundidad, efectos de alejamiento, que por analogía también se llama perspectiva al conjunto de circunstancias que rodean al observador y que influyen en su percepción o en su juicio. Vamos a ver los tipos, tres perspectivas, todos los demás tipos de perspectivas que conocemos. Vamos a observar, vamos a practicar acá sobre tres tipos de perspectivas, que son la perspectiva paralela, la perspectiva oblicua y la perspectiva aérea. ¿Cómo diferenciamos qué tipo de perspectiva es? Hay unas perspectivas que utilizan un punto de fuga, como es la perspectiva paralela. Hay perspectivas que utilizan dos puntos de fuga, como es la perspectiva oblicua. Perspectivas que utilizan tres puntos de fuga, como es la perspectiva aérea. En el caso de la perspectiva paralela, es aquella que se dibuja con un solo punto de fuga. Se usa regularmente para representar espacios interiores de edificios, habitaciones, salas, pasillos, así como espacios exteriores, espacios externos, ¿eh? Espacios abiertos, como elementos repetitivos, tales como las calles, los postes de tendido eléctrico, las vías del tren, líneas de árboles, líneas de los árboles de las cercas, ¿verdad? Entonces, en la repetición, columnas de edificios, repetición de líneas en pasillos. Tanto la perspectiva oblicua se dibuja con dos puntos de fuga. Es muy útil en la representación de exteriores. Es la más utilizada y es la más natural.
En otro de los tipos de perspectiva, vemos, ¿verdad?, la perspectiva aérea. La perspectiva aérea utilizan 3 puntos de fuga para su presentación, uno de los cuales se encuentra fuera de la línea de horizonte, que es el aéreo. Suele utilizarse en dibujos publicitarios. La proyección de sus líneas permite dibujar objetos vistos desde el aire o dirigidos hacia el cielo, ¿verdad? Son dos formas o posiciones como se puede observar o hacer o aplicar la perspectiva aérea, ya sea hacia el cielo, con el punto de fuga hacia el cielo, o viceversa, ¿verdad?, con una vista superior, donde usted observa desde una parte superior. Puede ser un edificio alto, puede ser desde que se esté observando avión y observa hacia abajo, se observa esa perspectiva de edificio hacia el suelo. A observar entonces los diferentes tipos de perspectiva. Compartirle acá una ventana. Los elementos de la perspectiva. La perspectiva, de todas perspectivas, se componen de una serie de elementos comunes que son líneas de horizonte. Una línea imaginaria que se halla frente a nuestros ojos y que, sobre todo en la pintura, es clave para ubicar especialmente el contenido y los puntos de fuga. Una forma simple de definirla es como este punto donde se tocan el mar y el cielo, o la tierra y el cielo. Punto de fuga es otro de los elementos utilizados en la perspectiva. Ubicados justamente en la línea de horizonte, son aquellos puntos hacia los que se tienden las visuales, o sea, las líneas que juntan nuestra visión con el objeto observado. En una misma representación pueden haber 1, 2 o 3 puntos de fuga, dependiendo de si se trata de una perspectiva lateral, una perspectiva oblicua o una perspectiva aérea. Otro elemento es el plano de cuadro. El plano de cuadro se llama así a la superficie física sobre la que se pinta o dibujamos, o sea, el papel o el lienzo sobre donde se vaya a desarrollar el dibujo, ¿verdad? En este caso, el papel, el lienzo, el cartón, el tablero, la superficie que utilice para poder dibujar. Leonardo da Vinci lo llamaba una ventana. A ese plano del cuadro él lo determinaba como una ventana, porque de ahí era donde visualizaba todo el entorno que lograba observar según su punto de vista. Otro elemento es el punto de vista. ¿Qué es el punto de vista en la perspectiva? Un elemento de la perspectiva. Es el punto imaginario desde el cual observamos lo representado y que está determinado por cómo nos ubicamos respecto de él, con respecto a él, ¿verdad? Necesariamente está en el mismo plano de la línea de horizonte y a la misma altura del punto de fuga. El punto de vista es el punto imaginario del cual observamos lo representado, en este caso el paisaje, y está determinado por cómo ubicamos respecto a él. Es necesariamente ubicarlo y al mismo plano de la línea de horizonte y a la misma altura del punto de fuga. Vamos ahora a hacer algunos ejemplos. La línea de tierra se trata de una línea imaginaria sobre la cual se apoya el objeto representado y
y que por lo tanto representa a su vez la presencia de la superficie que lo sostiene. Tenemos acá en una vista de un paisaje urbano, una perspectiva, ¿ya?, con sus elementos, diferenciar o ubicar esos elementos característicos de la perspectiva, como son la línea de horizonte. ¿Dónde estaría ubicada allí la línea de horizonte? En este caso está cubierta con los edificios, pero imaginariamente debe observarse allí donde está el punto de fuga. ¿Y dónde estaría el punto de fuga? Aquí en la puntita de ese triángulo, ¿verdad?, que forma esa calle. Aquí al fondo, al final, en la parte central, allí está el punto de fuga. Y imaginariamente ese punto está sobre una línea de horizonte, ¿verdad? Y esa línea de horizonte estaría allá al fondo, hasta donde logra captar la vista, ¿verdad? Ahí estaría ese punto, esa línea de horizonte. Otro de los elementos que mencionamos allí es la línea de tierra. ¿Dónde estará ubicada la línea de tierra en este caso de la perspectiva? En ese caso, la línea de tierra estaría ubicada acá, ¿ya? Línea de horizonte, línea de tierra, punto de fuga. Hay un punto de distancia, hay una distancia entre la tierra, la línea de tierra y la línea de horizonte. Hay líneas proyectadas. Observar que todas las líneas van proyectadas hacia el punto de fuga, ¿verdad? Y hay una disminución de tamaño, de medida, en tanto a los edificios que están proyectados hacia el punto de fuga. Hay una disminución en los árboles, en las líneas, en los edificios y todo lo que se observa desde la línea de tierra a la línea de horizonte produce el efecto de división, el efecto de distancia. Esta sería una perspectiva paralela y por lo tanto se utiliza un punto de fuga. Se pueden ver que todo va proyectado hacia ese punto. Acá tendríamos una perspectiva oblicua, una perspectiva oblicua. ¿Cuántos puntos de fuga utiliza una perspectiva oblicua? Podemos observar allí que se proyectan las líneas hacia dos puntos de fuga, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo, del lado derecho, ¿verdad?, se proyecta desde la línea central, desde el vértice, esta línea central. Ahí estaría ubicado entonces el punto de vista, ¿verdad? Acá en esta posición, punto de vista es donde está la ubicación del observador, de la persona que observa, la persona que está desarrollando la actividad. Esa sería la ubicación entonces del observador, punto de vista, sobre la línea de tiempo. Acá en la altura del vértice o de la parte central del edificio
bueno, ya eso es aparte del observador, ¿verdad? Del dibujante, la artista, qué medidas desea darle a a esos edificios. En este caso hay solamente uno que se observa hacia ambos lados, lado izquierdo, lado derecho. También se proyectan hacia ese punto todo lo demás, ya sea partes del balcón, la ventana, las puertas, eh, techos, aquello que se observe esté pegado a el edificio y se debe ser proyectado hacia el punto de fuga. En tanto, el punto en tanto la perspectiva aérea, la perspectiva aérea, ¿verdad? Que se conoce, donde se utilizan tres puntos de fuga. Observamos aquí a la gráfica, 1, 2, 3, en forma de triángulo, y se inicia por la base del edificio, donde todo va a ir proyectado hacia el punto de fuga 1, donde está proyectándose el edificio o la torre, que si usted se ubica en la parte baja del edificio y observa hacia arriba, va a notar, pues, va a notar que el edificio se degrada de tamaño, disminuye el tamaño, se hace de forma alargada hacia arriba. Por lo tanto, se expresa entonces con estas proyecciones de línea hacia los puntos de fuga. De esta forma, entonces, los tres tipos de perspectivas y que cada uno se puede utilizar en, o sea, la perspectiva se puede aplicar en espacios diferentes, como mencionamos anteriormente, ¿verdad? En el párrafo anterior, puede usarse la perspectiva paralela se puede aplicar en edificios, en habitaciones, salas, pasillos, en espacios internos, interiores o exteriores, en las calles, los postes, las vías de tren y otros donde sea respectivo la perspectiva paralela. Igual, las demás partes también pueden, en otros temas también se aplica la perspectiva. En este caso aquí se va a desarrollar como tipo de perspectiva en los tipos de paisajes. Un tipo de perspectiva. Bien, compartiendo acá en los tipos de perspectivas para ver otras imágenes respectivas a este tema, que no solamente es en la parte de edificios, también hay perspectivas para formas geométricas, perspectivas para letras, para números, perspectivas de personas, perspectivas en formas de isométricos, perspectivas de interiores de habitación, interiores de la casa, ya sea la sala, el comedor, la cocina, todos estos espacios internos, ¿verdad? De una habitación, de una casa. Se aplica allí la perspectiva paralela y que la perspectiva aérea aplicaría para las partes externas, ya sea en edificios, calles, y otras áreas, ¿verdad? La perspectiva se puede aplicar en espacios internos cerrados, espacios externos abiertos, calles, edificios, casas, viviendas,
árboles, vías de tren, autos, personas, también es aplicado la perspectiva. En esta imagen muestra, este caso sería una perspectiva aérea, pero acá tenemos la posición del observador en una vista inferior, en una vista baja, ¿verdad? Y desde ese punto de vista estaría observando el objeto o el elemento de una parte baja. Por lo tanto, se observa en esta forma estas figuras geométricas, ¿verdad? La perspectiva en interiores, ¿verdad? Aquí nos muestra que hay un punto centro, un punto de fuga hacia donde se están proyectadas las imágenes, las partes de esa arquitectura. Perspectiva oblicua también es aplicable, como decimos, ¿verdad? En el dibujo o diseño de letras, utilizando dos tipos de fuga, donde las líneas se proyectan hacia el punto derecho y hacia el punto izquierdo, ¿verdad? La letra, con cada número, con cada frase, cada palabra, se aplica el mismo proceso. Pero ahora entonces otras ideas de otras partes. Esperar allí que cargue un poco la página. Vamos a avanzar en la perspectiva paralela. La perspectiva paralela cuando se aplica un punto de fuga. Y en este caso, el punto de fuga, línea de horizonte, el punto de vista, línea de tierra, y es una perspectiva frontal paralela. Ese es el caso que depende de la ubicación del punto de fuga. En este caso es una perspectiva paralela frontal, ¿ya? Como también hay perspectiva paralela lateral, ¿ya? Este sería lateral derecho. Si el punto de fuga se ubica del lado izquierdo, entonces sería una perspectiva lateral izquierda, ¿ya? Porque es hacia donde se proyecta el fuga. Acá es una perspectiva paralela frontal, pero de interior, paralela frontal de interior. A diferencia, puede haber, vamos a encontrar acá una perspectiva paralela de exterior, ¿verdad? De espacios abiertos exterior, las vías del tren. Perspectiva, espacios abiertos, las vías del tren. Perspectiva de espacios cerrados, perspectiva interna, en el caso de pasillos. Se dice es una perspectiva paralela central.
igual acá en esta obra de la última cena, también hay una perspectiva paralela central, donde todo este proyecto se fuga hacia un punto centro, o el punto de fuga. Lo ponemos acá, en esta gráfica, esta imagen, que todo va proyectado hacia el punto de fuga central y es una perspectiva paralela, ¿verdad? Hasta acá, donde todo va proyectado hacia este punto, toda hay una proyección relacionada al punto de fuga.